Hoy te voy a estar mostrando cómo a partir de estas cebollas que estás usando en la cocina vamos a poder estar sacando nuevas plantas de cebolla, pero lo más importante, vamos a cosechar mini cebollas. Vamos a estar usando estas botellas que podés tener ahí de gaseosa en la cocina. Por abajo, así tenemos un buen drenaje. Pero lo más importante es estar haciendo después una perforación un poco más arriba. Esto nos va a estar permitiendo que el sustrato tenga una muy buena oxigenación y que todos los microorganismos que estén viviendo puedan seguir transformando todo lo que es la materia orgánica en futuro fertilizante. Cuando vos vas a la verdulería podés llegar a encontrar dos tipos distintos de cebolla. El que te recomiendo en este caso para estar haciendo este recultivo son las cebollas más anchas, porque son las que van a tener mayor cantidad de yemas y nos van a estar dando el día de mañana mucha mayor producción de cebollas. Cuando nosotros cortamos una cebolla nos vamos a encontrar con toda la estructura que vamos a tener abajo de todo las raíces y después vamos a tener el tallo que está bien comprimido en forma ahí como si fueran unas mini rayitas y después vamos a tener todas yemas que casi ni las vamos a estar viendo. Porque todo lo que vamos a estar consumiendo nosotros de la cebolla es todo hojas y a nosotros lo que nos importa es este sector que es el que va a estar brotando. Por eso siempre te recomiendo una que sea más ancha para que tengamos mayor cantidad de brotes. Y ahora vamos a estar haciendo el corte. Por lo general estoy dejando unos 4 a 5 centímetros. Y acá ya tenemos una, vamos a estar teniendo una por acá y otra acá al lado, dos. A medida que pasa el tiempo, la planta va a empezar a crecer y va a ser mucho más fácil estar identificando la cantidad de cebollas que nos está alargando. En este caso fue una cebolla que nos dio 4 y ahora te voy a estar mostrando cómo hacer para estar poniendo estas bases de cebolla para empezar a cosechar. Usamos el recipiente que habíamos perforado recién. Vamos a estar usando tierra. En este caso no necesita una tierra muy particular, sino la tierra que estés teniendo. Lo vamos a llenar bien hasta arriba de todo. Y una vez que lo llenamos, sin estar apretando, lo que vamos a hacer es apretar con la cebolla hasta que quede a nivel de la tierra. Y ahí sí le damos ahora, apenas vamos a ir apretándolo. De esta forma ya empezó todo lo que es la base, que vendrían a ser todas las raíces, empezaron a estar en contacto con la tierra. Ahora lo único que te voy a recomendar es apenas un riego todo alrededor. Si te quedó un poquitito de tierra arriba, le tiras un poquito de agua para limpiarlo. Lo inclinás para que esa agua caiga y de esta forma ya la vas a estar dejando en un lugar con una iluminación indirecta que no le esté dando directamente el sol, y a medida que veas que empiezan a alargar las hojas, la vas corriendo un poquito al sol para que la planta empiece a desarrollarse. En este caso particular, cuando ya veas que la planta creció un montón, le podés estar agregando un poco de materia orgánica alrededor para que se empiece a descomponer y empieza a fertilizarlo. En este caso son restos de hojas bien picadas, bien chiquititas. Un riego. Y esto así va a quedar al sol hasta que empecemos a notar, hasta que se empieza a pudrir toda esta parte de la cebolla. Vas a ver que empieza a desaparecer y empieza de a poquito a formarse las nuevas cebollas. Nos empezamos a encontrar con esta maravilla donde todas las hojas se empiezan a secar, y bueno, acá justo saqué una. Te voy a estar mostrando qué es lo que pasa. En este caso toda la base se terminó pudriendo, se secan las hojas, y cuando nosotros a esto lo empezamos a sacar, mira con esta maravilla que nos encontramos acá abajo. Tenemos directamente ya las mini cebollas formadas. Todo esto a partir de este recultivo que empezamos. Las voy a sacar todas. Y esta se terminó pudriendo. Siempre alguna termina fallando. Y acá, para que veas que esto es totalmente verdad, tenemos toda la base de la cebolla que se terminó pudriendo, pero nos estuvo dejando estas cebollas espectaculares. Y acá están 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las voy a estar cortando para que veas lo espectacular que se ven por adentro.
Y acá tenemos las mini cebollas que hicimos a partir de un recultivo.